En los ojos de la reina. Capítulo 25. ¿En dónde estabas?, preguntó afligido como preocupado Roland con la mirada fija sobre mí, una vez que finalmente volví al anochecer. Lo sé, pero algo se complicó. Dime que no te quedaste todo este tiempo en el establo esperándonos. Por supuesto que no. Tus guardias resguardan una habitación vacía. Creen que has estado ahí todo este tiempo e impiden el paso a cualquiera, aunque el general puede ser un hombre muy insistente, por lo que tuve que asegurarme que no lo hiciera más. La implicación del uso de su encanto en Octavio era palpable. Lo cual no me generaba ningún malestar. No desde aquel enfrentamiento surgido entre ambos en la alcoba de mi padre que envió mi mano directo a su rostro. Ninguno de los dos confiábamos en el otro, siendo esa la razón de mi clandestino viaje, pues ese sentimiento constante de ser vigilada por él o sus secuaces no me abandonaba. Me acechaba en espera de que cometiera cualquier pequeño error que pudiera darle la razón acerca de mí y mi ineptitud para manejar una nación entera. No le concedería tal honor, incluso si mi abuela parecía congraciar con él, y con quién sabe cuántos guardias más del palacio a su alrededor que le idolatraban. Debió ser bastante patético ser la reina y aún con ello, tener que salir de mi propio palacio a hurtadillas. ¿Dónde está Agustín? Ron siguió mis pasos hasta la zona de la caballeriza donde escondí mi atuendo de reina. Ni siquiera me percaté de lo que ejecutaba hasta que observé a Roland otorgar media vuelta, tras verme despojar de mi disfraz o más bien el de Vance, ya que no hubo tiempo de ir por el usual vestido que me colocaba para irme del palacio. En los dormitorios militares, me parece. ¿Lo dejaste ir? Se giró angustiado, pese que de inmediato su posición vuelve a la anterior al contemplar que mi atuendo todavía consistía en un camisón, y pese que el lugar era oscuro pienso que logró ver un atisbo de mi persona por el sonrojo en su rostro. ¿No se suponía que yo iba a...? No será necesario. Él no dirá nada. De acuerdo, tú sabes lo que haces. Deslicé el vestido sobre mi cuerpo y salí de la caballeriza siendo de nuevo una reina o algo parecido, ante mi precario moño en el cabello que dejaba mucho que desear, y del cual Ron no dudó en acomodar unos cuantos de mis rizos sobre la peineta. Por un instante, sus dedos rozaron mi cuello causándome un escalofrío tan grato que el calor en mi rostro se encendió. Nuestra cercanía era tan próxima que temí que pudiera escuchar mis latidos acelerándose por su culpa. Mi cabeza se ladeó en deseo de ser besada por él. Sin embargo, aquello me hizo contemplar su rostro demacrado y exhausto. ¿Pero qué pasó contigo, Ron? Reprimí las ansias de tocar su rostro con la mano al aire. Te miras terrible. Qué amable, pero digamos que la reina puede ser una persona muy solicitada. Ejecutó una mueca en un intento fallido por sonreír. Además, tú tampoco luces precisamente impecable que digamos. Su índice temerariamente fue a mi rostro. Tocó mi sien y deslizó la yema de su dedo hasta mi mejilla provocando que me estremeciera y deseara que no se detuviera, pues su toque era calma y olvido. Tienes raspones en la cara. ¿De verdad? Con angustia, pasé mi mano por el sitio donde su caricia me estremeció. Había lavado mi rostro en esa guarida en Concorda, pero no fui muy consciente de los daños hasta ese momento. Un poco contradictorio, siendo que su majestad se conservó todo el tiempo en su habitación. Técnicamente ese día me pertenecía, pues si bien era cierto que ningún día lo tenía libre por tantos deberes y papeleos que mi título absorbía, las audiencias públicas no sucedían presenciales y eso me otorgó la oportunidad de declarar que pasaría el resto de la mañana y tarde atendiendo las enmiendas en mi alcoba. Roland ya me había brindado su ayuda en demasía, y pedirle que convenciera a cada uno de los sirvientes del palacio para que no notaran las cortadas en mi rostro era absurdo, sobre todo si contemplaba el suyo que ardía en agotamiento. Algo me dijo que incluso su habilidad tenía límites y ya había llegado o acercado a él. ¿Alguna ingeniosa historia que se te ocurra que pueda contar? Le pregunté seguido de observar la mirada de mi singular guardia, quien llevó la vista a los jardines con una sonrisa cubierta de travesura tal como aquellas que teníamos cuando éramos niños después de planear alguna hazaña. Acto siguiente, me encontraba en la sala de damas con Ana y Adrelín pasando pequeñas compresas y algodones en mi rostro y brazo. Pero, ¿qué le sucedió? Damián apareció en la escena una vez que volvió al palacio después de lo encomendado. Todos me espetaron que yacía en la enfermería. Voy allá y no la encuentro. Al fin lo hago, y no tiene nada.
Le miré divertida por su paranoica reacción, esperando la hora en que callara para permitir explicarle. Y bien, ya me dirá lo que le sucedió o debo seguir preguntando. Usted es un hombre muy dramático, Damián, ¿lo sabía? Las chicas intentaron no reírse ante mi relajado tono. Por supuesto, esto es lo que me gano por preocuparme por usted. Caí en un rosal. Al parecer, no cabalgo tan bien como lo imaginaba. Mi guardia fuerte intentó no sonreír, pero creo que el imaginarme caer le generó cierta satisfacción, aunque llevar aquello a la realidad en verdad dolió, pues cuando me lancé a esos rosales de espinas gruesas no pude evitar que se clavaran unas cuantas en mi piel. Fue todo un lío para la doctora Mirna removerlas. Bueno, dudo que eso le quite el sueño a su majestad. ¿Considera no importante que su reina luzca así por la mañana en el menester? Considero que no es el tipo de dama que se preocuparía por cosas tan banales como esas, ¿o me equivoco? Me conoce bien. Le otorgué una sonrisa. Hago el intento. Debería estar feliz. Sobre todo, cuando logré mi objetivo al final del día. Sin embargo, mi mente se invadió de un único pensamiento mientras cruzaba por la sala personal que antes fuera de mi padre, y que ahora me pertenecía. Ustedes saben lo que son los escarpender. No, Alteza, habló Adrelin. Es natal de mi pueblo Los Balcones, mi reina, respondió Ana y pensé que al parecer sí debía saberlo. Esperé que Pablo no dudara más de mí, después de lo evidente. Fue prohibida hace como 15 siglos por sus efectos que si bien son pasajeros causan cierta adicción. El que sea prohibido no quiere decir que no exista. Ana, me adentré a la sala examinando cada detalle de ella. ¿Creen que si un fuerte lo tomara le sucedería algo? No lo creo, mi reina, exclamó Ana. A menos que, no lo sé, decidieran tomarlo por meses. No conseguí contestarle ante lo revelado frente a mis ojos. Me detuve al borde de la habitación y contemplé aquella silla vacía con la obscuridad invadiéndola. Deseé arrancar de todo mi ser la rabia e ira que comenzó a surgir de una forma tan visceral que llevaba por nombre Ichigo, pues si bien, aquel rebelde no era el único implicado en aquel hecho, sí era culpable en seguir las órdenes de quien provinieran aquellos deseos. Ese seguidor era tan culpable de saber el plan y no hacer nada al respecto como lo era el perpetrador fuerte que envenenó a mi padre. Ichigo fue consciente del daño que me causó con ello, pero todo indicaba que no le importaba en absoluto, y entenderlo caló hasta el más recóndito de mis huesos, pues saber que todas esas veces que creí que mi padre odiaba su vida incluyéndome dentro de ella, no fue nada más que el efecto de ese maldito brebaje que bebía con frecuencia. Fue por eso que su herida nunca sanó adecuadamente. Que murió desangrado con tan solo una herida en el brazo. Llegué a ser testigo de su paranoia y de sus arranques violentos, pero al final, todo había sido efecto de lo que bebía y ellos lo sabían. Siempre supieron lo que le provocaría y solo era cuestión de esperar. Esperar el momento justo para asegurarse de que moriría. Antes, había creído que aquello no había sido más que solo un evento desafortunado, pero erré como siempre, porque no importaba lo que hiciera, ellos siempre se encontraban un paso adelante de mí. Existen cosas peores que la muerte. Pude entender en ese instante a lo que se refería Vance cuando me lo espetó, ya que en cierto punto aquello era verdad, puesto que los rebeldes me estaban matando lentamente, quebrando, pero sobre todo, corrompiendo. ¿Mi reina? Escuché la preocupada voz de mi doncella tras contemplar aquel sitio vacío con anhelos que jamás volverían. ¿Dónde están? Pregunté de pronto mirando que todo artículo que pudo ser de mi padre había sido removido para que yo, su nueva reinante, lo ocupara. Sus cosas. Sus botellas, me aventuré a la estantería de licores recién renovada. Todas las pruebas de aquella teoría del escander se disolvía con su desvanecimiento. ¿Qué han hecho con ellas? Agité los hombros de Adrelin. No lo sé, Su Majestad. Juro que no lo sé. Pude ver su miedo a través de sus ojos ante la sofocante contención en sus brazos sobre la nocturna noche. La solté molesta, no con ella, sino con la vida misma. Yo, si pudiera volver atrás me disculparía, ya que lo único de lo que fui capaz fue tomar una botella de la estantería, y sentarme en la imperial silla de mi padre, con la luz existente de la lámpara del escritorio que alumbraba el sitio. Solo déjenme sola. Largo. Ambas acataron de inmediato la orden,
y la puerta se cerró al son del descorche de la botella que llevé directo a mis labios, en un amargo sorbo que me provocó una inminente mueca debido a lo inexperta que soy ante el alcohol, mientras me cuestioné cómo algo así puede destruir tantas vidas del mismo modo que sentí como la última pizca de piedad habitada en Ofelia Tamos Jacobi, se esfumaba cual polvo en el viento. Para cuando la siguiente mañana arribó, un par de ojos rojos cubriéndose en decepción e impacto me atormentaron. La escena se repetía una y otra vez sobre mi mente. Mi espada se clavaba en el diafragma de aquel guardia, mientras el sonido de su piel crujía en aquel desliz ejecutado hasta quitarle el último de sus alientos, me flagelaba indiscriminadamente. Y es que yo fui la última persona que sus ojos miraron antes de partir siendo testigo de mi traición, y si era cierto que él no fue del todo el primero al que le provoqué de algún modo u otro la muerte, si fue el primero en atormentarme, porque fui yo y solo yo quien le arrebató la vida. Sin intermediarios, ni ayuda. No, él me recordó lo que yo olvidé ese día. Mi reina. Había mascullado aquel título con la voz áspera y baja, dejando que mis manos se cubrieran de su sangre. Despierte, la voz de Damián dio por terminada mi terrible pesadilla. Debe colocarse el cinturón. Aterrizaremos en minutos al menester, todavía con el pulso acelerado e incluso con mi frente perlada en sudor, asenté. ¿Qué estaba soñando? No lo recuerdo, mentí esperando que de esa forma cesara el recuerdo, pero muy en el fondo supe en ese preciso instante que la muerte de ese guardia me acompañaría por el resto de mi vida. No tema. Lo peor ya sucedió. Le sonreí con cortesía, ya que él pensaba que mi agobio era referente a los nervios por haber subido al jet, aunque pudiera que hubiese algo de cierto en ello. Me comentó haberse asegurado de que la aeronave yaciera en óptimas condiciones, y con pilotos 100% calificados. En realidad, yo también hice lo mío y le pedí a Roland que encantara a todo el personal para saber sus intenciones y así, calmar mis quietudes, pues mostrar miedo a volar sería considerado una debilidad que no sería aceptada de ningún modo. La persona que encarnaría bajando de ese jet sería la de una verdadera reina, contemplando que incluso los personajes cambian, y esta reina no sería la joven y débil que había creado para ellos, por el contrario, sería una autoritaria reina. Todos en el recinto abrían paso ante mi caminata rápida que me permitía el plateado y destellante vestido que elegí para aquel día, junto con mis 6 custodios de la Guardia Negra con Damián a un costado mío, ya que el general Octavius estuvo de acuerdo en dejarlo a cargo si eso significaba tener el mandato en la capital por unas horas. El general no le regocijaba el protegerme y eso quedaba más que claro, de la misma forma que yo no deseaba que él lo hiciera. Buenos días, mis señores. Tal vez les parezca repentina mi visita, pero créanme, es necesaria. Todos tomaron asiento ante mi señal. Sin ningún rodeo, comenzó nuestra primera sesión desde que tomé la regencia 3 semanas atrás. Abordaron un tema que si bien sabía que tarde o temprano lo harían, no imaginé que sería tan pronto. Siendo totalmente fieles a las leyes de Victoria, junto con su esporádico, aunque virtuoso reinado. Es mi deber hacerles saber que la ley de asistencia estipula que Su Majestad no puede asistir sola a ciertos eventos. Sin ser menos importante, el no olvidar el aseguramiento de sucesión al trono, expresó el primer menester reinoso situado a mi derecha. ¿Se refieren a matrimonio? Mis señores, agradezco su preocupación por mí y la de esta nación, pero no esperan que en una semana recorra toda Victoria para encontrar a un prometido o sí. ¿O es acaso que piensan que deberíamos hacer una exhibición de combate para encontrar al más fuerte? Mi tono fue totalmente sarcástico haciendo mención a la prueba que las contendientes sufren cuando se va a elegir una esposa para el príncipe heredero. Descuide, para eso nos tiene a nosotros, mi reina. Para realizar la selección idónea. Contestó el menester Usirin mientras el caballero Rendes intercedió. Incluso hemos considerado retomar la alianza con el rey Austria. Una risa emergió de mi garganta. Planea que el heredero a ser rey releve de su trono para convertirse en un simple rey consorte, mientras que yo me destinaría a no solo ser reina de una, sino de 2 naciones. Continué sin dejarles proseguir. Eso es absurdo, mis señores. Además, dudo que su lealtad se encuentre conmigo al igual que sus ojos, ya que estoy segura de que preferirá observar a mis guardias que a mí. No era un secreto lo que todos rumoreaban acerca de las inclinaciones del heredero de Libertad Solomén Austria-Herden por los hombres,
siendo que nunca se le conoció algún encuentro con una dama a sus 23 ciclos de edad. Creí que a estas alturas mi reina comprendía que los sentimientos tienden a pasar a segundo término cuando de deber se trata. Deber antes que querer. Pensé en aquella frase que mi padre solía decir. Menester Reynoso, estoy consciente de que el corazón es solo un músculo que mantiene nuestra sangre y vidas en línea. Toda aquella tontería del amor y sentimientos es creada por nuestra mente, por lo que si la controlamos entonces, nuestras emociones por igual lo están. Así de sencillo es esto, caballeros. Todos callaron ante mi innecesaria, pero eficaz explicación para que comprendieran con quién estaban tratando. Tal vez pueda parecerles ingenua, pero les aseguro, mis señores, que no lo soy. Concuerdo con usted, reina Ofelia. Al igual que considero que debería haber un par de asuntos más importantes en esta sesión que deben ser atendidos, coincidió el señor Osman. El menester era un hombre mayor. Más que todos en la sala. Creo que estuvo aquí incluso antes de que mi padre tomara el mando. Su experiencia junto con el respeto que le tenían en el recinto, lo colocaba como el funcionario representante de los menesteres cuando se llevaba a cabo el informe de cada mes en el palacio. Tal vez fuera un hombre mayor, pero sin duda él era el más prudente de todos los fuertes que me rodeaban. Lo suficiente para saber con quién inclinar su lealtad. Podríamos exponer el tema acerca de la ley que inesperadamente implementé, y que estipula que cada seguidor debe presentar una identificación única para saber a qué familia pertenecen, y de esa forma, no tener que ser arrestado por considerarse desertores o rebeldes. Los menesteres guardaron silencio, pues algunos de ellos no poseían ni la menor idea a lo que me refería. Agradecérselo a usted no es así, menester Osiris. Los presentes miraron a tal hombre, el cual era encargado de la política con respecto a los seguidores. Sí, yo, en lo que confiere a los últimos ataques sucedidos en la nación, opté por otorgar un correctivo digno a su magnificencia, reina Ofelia. Estos últimos meses han sido... Elevé la mano para que guardara silencio. Lo único que deseo es que los disturbios de esta nación cesen, así que todo arresto que proceda deberá darse de la manera menos salvaje y sin heridos. Así será, Majestad. Los quiero a todos presos y dispuestos para poder interrogarlos yo misma. Nadie excepto yo podrá tocarlos. En otro momento habría pedido la abolición de semejante proclamación, pero me era conveniente tenerla, puesto que con ello Ichigo o alguien que pudiera otorgarme información de él caería. Se hará lo que usted ordene, mi reina. ¿De verdad? Cuestioné con sorna. Entonces estará de acuerdo con cada orden que mi boca emita, supongo. Siempre, respondió. En ese caso no encontrará objeción cuando le diga que tanto este menester como su reina, presiden de sus servicios a partir de, sí, desde ahora. Echándome. El menester Osiris se levantó de su silla. Yo lo hubiera espetado con mayor elegancia, pero sí, lo echo de este recinto. Pero yo pensé que estaba satisfecha con mi implementación. Y acertó en ello, caballero Osiris, y créame, obtendrá el crédito que merece por esta ley. Entonces, ¿por qué? Con brusquedad, me reincorporé de la silla de tal modo que ésta chirrió tras el desliz, mientras las palmas de mis manos golpearon la mesa. Porque se atrevió a desafiarme. Observa esto. Señalé la corona que portaba sobre mi cabeza. Soy su reina y no hay ni habrá nadie por encima de mí. Así que espero que se retire por las buenas, porque esta sesión no presidirá con su presencia. A menos, claro, que alguien en este sitio no esté de acuerdo con mi anuncio, pronuncié, y nadie en la sala objetó. Y espero que no se atreva a sugerir que su hijo tome su lugar. Su padre jamás hubiera profanado este recinto de tal forma. Tiene razón, tomé asiento con una calma imperial en mi ornamentada silla. Yo aún le permito conservar su apellido o su cabeza en el cuello. Ahora, le agradecería que nos dejara continuar. El fuerte se marchó a paso firme con la poca dignidad reflejada en su rostro, paso a paso maldiciéndome. Estaba muy segura de eso, aunque nunca me sentí con tanto poder en mi vida como en ese instante. Mi reina, habló el primer menester Reynoso. Sí. No podemos continuar con un miembro faltante. Es por eso que su reemplazo está por llegar. El toque de una puerta se emitió revelando a la esposa de mi primo Alaric. Siento interrumpir, mi reina, menesteres, pero fui requerida en esta sala. Lo sé.
Yo misma lo ordené, tendí mi mano para que mi visita avanzara hasta instalarse a un costado de mí. Tengan ante ustedes a la nueva menester, Renata Verdén. Su sorprendido rostro así mismo como del resto se instaló tras mi anuncio. Espero y ejecute un mejor labor que su antecesor, señora Verdén, y que nunca olvide que debe rendir lealtad ante Victoria, pero principalmente a su reina. No lo haré, su majestad. Bien, comencemos.